Cardenismo. En este diagrama son evidentes tres ideas fundamentales sobre este periodo de gobierno. Este sexenio, que por primera vez pues, es de 6 años, sin embargo, curiosamente no lo identificamos a este periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas solo como un periodo de gobierno, sino como todo un proyecto de nación que al llamarle cardenismo estamos aludiendo a la ideología que lo va a definir en cada una de sus acciones. Vamos a comenzar definiendo el concepto más importante, que es lo que hace a las acciones de Cárdenas como presidente algo completamente distinto, alternativo, podríamos decir incluso revolucionario y trascendental, porque al final pues el cardenismo marca una tendencia de continuidad con las demandas de la Revolución Mexicana, pero lo más importante es que hay toda una herencia para la izquierda mexicana y que bueno, actualmente existe en el pensamiento de muchos grupos, en el debate de cuál debe ser el camino de la política, de las decisiones, en fin. Entonces, independencia económica es un término que recordaremos usaron los hermanos Flores Magón cuando plasman toda una crítica a través de sus periódicos y a través del programa del Partido Liberal, en fin, de todas sus acciones, lo plasman como una crítica al porfiriato. Pero más que al porfiriato, los hermanos Flores Magón, al igual que Cárdenas, están viendo que el problema no está o no recae solo en la figura de un personaje o en ciertas decisiones que se tomen, sino en la manera en la que está posicionado el país ante el mundo. Cuando se habla de independencia económica, estamos viendo una crítica fundamental al orden mundial que a partir del siglo XVI, con las conquistas de América por parte de Europa, y bueno, de ahí Europa que conquista Asia, África, en fin, todo este nuevo orden moderno que a la fecha tiene un poco más de 5 siglos, es lo que están cuestionando estos personajes. Cuando Cárdenas dice necesitamos independizarnos económicamente, está diciendo que los extranjeros tienen en sus manos los recursos que pueden ser la clave o que son la clave de que México pueda alimentar a toda su población, tener dinero para infraestructurar al país, ¿no? Para generar servicios que den bienestar, salud, en fin, toda una serie de derechos que se habían estipulado en la Constitución del 17, pues a toda su población. Entonces, la independencia económica no solo es una crítica al sistema internacional en el que México se ubica como un país dependiente, como un país determinado siempre por las decisiones del extranjero, evidentemente por las decisiones de Estados Unidos, sino también como un reto que se propone emprender, ¿no? Entonces, él encabezando el proyecto, decide que necesitamos recursos que están en manos de los extranjeros. De ahí que entonces la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles y la entrega de las tierras, es decir, el desmantelamiento de todas las haciendas o de muchas haciendas que tenían en su posesión la tierra, pues va a ser la clave, ¿no? Vamos a hacernos de recursos para que a partir de ahí entonces podamos empezarlos a trabajar, pero en beneficio de todos. De ahí viene justicia social, que implica que con estos recursos que van a fomentar no solo el trabajo del campo, recordemos que para el 34, entre el 34 y el 40, México sigue siendo un país rural, entonces la tierra que se entrega a los campesinos se va a trabajar, pero las empresas que se están nacionalizando también se tienen que poner a trabajar. Y
Obviamente el papel de los obreros es muy importante, de los trabajadores, ¿no? Hacia una industrialización del país. Pero lo curioso y lo más interesante es que Cárdenas no se está proponiendo, lo vamos a ver después, con los periodos posteriores a él, Cárdenas no se está proponiendo industrializar al país omitiendo la dinámica de vida que tienen los campesinos. Él se está proponiendo emprender estas dos líneas de producción, pero siempre de la mano de la justicia social. Entonces, aquí viene esta parte. El hecho de repartir de hacer los recursos propios ya es un indicio de justicia social, ¿no? Porque entonces son recursos que se les quitan a los extranjeros para el beneficio de nosotros. El caso de la tierra es muy interesante porque se desmantelan las haciendas, se les reparte las tierras a los campesinos. Muchas de estas haciendas, por ejemplo en Michoacán, van a ser desmanteladas por completo y se les entregan a los campesinos también la maquinaria, el casco de la hacienda, recursos pues que hacían funcionar el trabajo, ¿no? A su vez se les va a entregar créditos a través de los bancos ejidales que ya existían, y lo más interesante es que estos créditos van a ser a plazo libre, ¿no? Y sin intereses. Se les van a proporcionar servicios sanitarios y de salud a campesinos y a obreros. Algo interesante es que en las empresas, bueno, en las industrias o en las pues sí, fábricas que se van a nacionalizar, no van a existir estos servicios. Ahí hay todo un estudio muy interesante que se ha hecho sobre las acciones que Cárdenas emprende en beneficio de los trabajadores, porque era increíble que no había, por ejemplo, un médico en las zonas de trabajo, ¿no? En las minerías, ni en los aceros, ni en ningún lugar. Entonces, el grado de despojo, de abandono, de humillación, de poco respeto a la vida en la que se encontraban los trabajadores, pues era terrible, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con justicia social, con hacer valer los derechos que en la Constitución del 17 se habían determinado. También como parte de la justicia, pues bueno, se va a buscar la representación y la comunicación directa con estos dos grandes grupos, con los campesinos, con la CNC, y con los obreros, con la CTM, de tal manera que van a ser representados en esta nueva figura para el logro de sus demandas. Cárdenas va a ser muy afecto a escuchar a los obreros, incluso cuando Calles le dice que bueno, cuestiona toda su política obrera, la manera en la que estaba manejando las huelgas que se estaban presentando al inicio de su sexenio. Bueno, él dice él responde, ¿no? Esto es producto de la desigualdad que existe en este país. Entonces, claro que los voy a escuchar, claro que los voy a representar y vamos a trabajar con ellos, ¿no? De tal manera que cuando se cambia el nombre al partido, al PNR, Partido Nacional Revolucionario, a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, estamos viendo que hay una clara identificación con esta ideología de continuidad con las demandas de la revolución, ¿no? Se llama así porque este partido no es solo para mantener en paz la sucesión del poder, sino para hacer valer las demandas revolucionarias. Y bueno, entre esas cosas vamos a ver que hay una serie de acciones que el gobierno de Cárdenas emprende con gobiernos en el mundo, y el más representativo pues es el asilo que se le da a los perseguidos españoles por pues la problemática que existía en el gobierno de Franco. Y entonces, bueno, va a dar asilo a niños, a intelectuales, en fin, va a haber mucha colaboración de Cárdenas con gente de otros países, de tal manera que a la fecha pues sigue siendo reconocido. Su ideología nacionalista, libertaria, va a ser reconocida. Uno va a visitar otros lugares del mundo y entonces te encuentras que un jardín se llama Lázaro Cárdenas, una calle se llama Lázaro Cárdenas, un parque, en fin, porque se reconoce el trabajo de este hombre. Y al final aquí está un concepto clave, que es la educación. Esto es algo
que ningún politécnico debe olvidar. Ningún politécnico debe olvidar que en el proyecto cardenista del logro de la independencia económica, la educación era vital y el poli era vital. ¿Por qué? Pues porque solamente en la unificación de lo que ya existía como escuelas técnicas o de oficios, de artes y oficios, sobre esa base Cárdenas va a fundar el Politécnico, todo su equipo, con dos razones fundamentales. Uno, vamos a generar especialistas para beneficio de la industrialización del país, pero además lo vamos a hacer de manera gratuita, porque quienes van a ser esos especialistas van a ser los hijos de los obreros. Luego entonces, si estos especialistas contribuyen a la industrialización del país, a la generación de riqueza del país, entonces podremos seguir financiando la educación de las siguientes generaciones. De tal manera que el eslogan que define al Politécnico es tan real, sigue siendo tan vigente y tan ético, que esto no lo podemos olvidar. La técnica al servicio de la patria significa que la patria da a sus jóvenes estudiantes educación de calidad, le paga a sus maestros, le paga sus instalaciones, en fin, para que estos estudiantes después, ya listos, ya hechos todos unos ingenieros, contribuyan a la patria con sus conocimientos para que continúe la creación de riqueza y no solo es un beneficio individual, sino para la patria. Entonces, en este proyecto es clara una ideología de principios éticos y es clara incluso, y en contra de lo que algunos especialistas puedan decir, es clara una visión socialista de la vida. Quien no entiende el socialismo va a relacionar esta palabra junto con la palabra comunismo con una serie de cosas que no entiende. Iba a poner el nombre de Chávez y allá sabes quién, y colores rojos y huelgas. No. Pensar en un proyecto en beneficio de todos, donde todos tienen un espacio, donde todos son validados en su identidad o en su lógica de vida, y que eso va a ayudar a que crezca el país, eso es socialismo. Eso es vivir en comunidad y de ahí viene el término comunismo. Eso es entender que todos dependemos de todos, porque en esencia socialismo refiere a la naturaleza social de la que estamos hechos. No somos sujetos aislados, somos seres que viven en grupo, que socializan. Luego entonces el socialismo significa trabajar y dar lo que puedes hacer tú, lo mejor de ti, para lo que eres bueno, ¿no? No solo en beneficio tuyo, sino en beneficio de los demás. Entonces, aquí el cardenismo va a reflejar, o va a ser posible más bien, va a ser posible su proyecto de nación desde el Politécnico. Entonces, lo más interesante es que, a pesar de que Cárdenas termina su sexenio y sus detractores que aparecen aquí, pues triunfan tirando una serie de reformas que emprende, ¿no? El Politécnico sigue vivo, a pesar de que se intentó cerrar por mucho tiempo, por muchas ocasiones, y que maravillosamente fue defendido por sus docentes y sus alumnos. El Poli sigue vivo y el Poli sigue representando que la técnica va a estar al servicio de la patria. Los grandes especialistas que han hecho funcionar la industria de este país, que hacen funcionar las empresas, que incluso son cotizados en el extranjero en grandes proyectos internacionales, son politécnicos. Entonces, aquí es muy interesante notar que a pesar de las críticas de los fanáticos religiosos que veían, por ejemplo, en la educación básica socialista,
una amenaza a su religión. Bueno, a pesar de eso, a pesar de las críticas de los empresarios que veían amenazados sus intereses, porque los recursos estaban siendo entregados estaban siendo nacionalizados y entregados a la población, y además de las críticas de los mismos personajes que van a conformar el partido único, que bueno, fueron callistas o simplemente no compartían el proyecto de Cárdenas. A pesar de todo eso, la herencia de Cárdenas es fundamental, ¿no? No podemos decir ya pasó, vamos a revisar, muchas cosas se transformaron, pero la herencia de Cárdenas va a ser indudable. Entonces, no podemos olvidarlo. El Poli es fundamental en el proyecto cardenista, y el proyecto cardenista va a ser fundamental para entender la izquierda, la política mexicana, todo el proyecto de industrialización y, por supuesto, la movilización de los diferentes grupos en lo que va a venir del siglo XX y hasta la actualidad.